cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you... La ciudad de Quevedo se constituye como uno de los puertos fluviales más importantes del país. Justo ahora nos encontramos a las orillas del río Quevedo. Este río se caracteriza por ser un río aluvial, el cual explicaremos a continuación. Bien, ¿qué es un río o llanura aluvial? Una llanura aluvial, vega, llanura de inundación o valle de inundación, es la parte orográfica del fondo de plano que contiene un cauce y puede ser inundada ante una eventual crecida de las aguas de este. Los ríos están generalmente encauzados protegiendo así las zonas agrícolas y las zonas urbanas. Además, para tener acceso más fácil al agua, las ciudades fueron muchas veces construidas muy cerca de los ríos, lo que las torna más vulnerables. Este es el caso de la ciudad de Quevedo, como ya lo explicaremos a continuación. Ecuatoriana en la provincia de Los Ríos. Por su posición geográfica y vial privilegiada ha beneficiado a todo el país. Este además ha permitido un intenso tráfico terrestre y fluvial. Hablando un poco sobre su clima, es una zona climática lluviosa subtropical, donde su temperatura habitual oscila entre los 20 a 33 grados centígrados. Este a veces suele llegar hasta los 38 grados centígrados. Las lluvias nacen mayoritariamente al este de la ciudad, en el cantón La Maná, donde se encuentra el epicentro principal de las precipitaciones. Con esto Quevedo tiene precipitaciones en todos los meses del año y su precipitación anual oscila entre los 3.000 a 4.000 milímetros de agua. Con esto podemos decir que Quevedo tiene un clima que beneficia para el cultivo de los ciudadanos quevedeños. La fuerte pendiente que hay en esta zona y la cantidad de desprendimientos que ocurren a diario facilitan el transporte de muchos materiales, como son piedras, bloques, gravas, arenas, limos, arcillas e incluso palizadas. Estas se depositan en las terrazas bajas localizadas en el curso medio del río. En este momento me encuentro en el centro de Quevedo. Como podemos ver, de este lado se encuentra el puente Humberto Alvarado. Y de este otro lado podemos ver el mercado de Quevedo y edificios que se han venido construyendo con el paso del tiempo. Antes de hablar de esto, introduciremos lo que es abulsión. Abulsión. Un río puede cambiar su curso hacia el mar, formando un nuevo camino mediante un proceso llamado abulsión fluvial. Las abulsiones fluviales forman parte de la historia normal de un río, y este puede traer tantos beneficios ecológicos como el aumentar la fertilidad de los suelos, pero también son capaces de provocar catástrofes. ¿Por qué decimos que son capaces de provocar catástrofes? Pues básicamente lo que pasa en la abulsión es que el río comienza a inundar una zona que probablemente puede que esté poblada, y esto desembocaría en catástrofes donde se podrían existir pérdidas humanas y pérdidas materiales. Construcciones alrededor del río. Como podemos observar en las siguientes imágenes, alrededor del río se han construido una gran cantidad de casas, y asimismo gran parte del centro de Quevedo se encuentra construido junto al río. Pero lo preocupante aquí es que en zonas como las que tenemos en rectángulos rojos, se han construido muy a las orillas del río, lo que nos lleva a pensar en la poca planificación que se tuvo de haber construido estas causas, aumentando así el riesgo de pérdidas materiales y humanas en caso de que el río se llegue a desbordar. Pues como ya vimos antes, este tipo de ríos aluviales incluso puede llegar a cambiar su cauce en ciertas zonas, provocando así en algún momento que esto puede ocurrir y estas zonas se vean afectadas. A esto ya lo definimos como abulsión, y es algo muy normal en los ríos aluviales como el río Quevedo. Hablando un poco sobre los rectángulos rojos,
Podemos decir que en estas zonas la situación socioeconómica es muy baja. Lo que nos lleva a pensar es que las personas de escasos recursos que construyeron sus casas a un lado del río lo hicieron más bien por un patrón de necesidad a la hora de construirlo, lo que explica por qué muchas de estas casas se construyeron sin planificación alguna y se vean expuestas a riesgos tales como las inundaciones. Además, estas son las primeras en verse afectadas en pérdidas tanto materiales como humanas si el río llega a subir su cauce de manera imprevista y rápida. Como ya se mencionó anteriormente, hubieron muchas construcciones alrededor del río que por necesidad fueron construidas sin ninguna planificación. Entonces, en el año 2015, existieron reubicaciones de ciertos sectores en la zona llamada El Pantano, donde el municipio de Quevedo, con el argumento de que estaban en una zona vulnerable a inundaciones, decidieron reubicar a las personas de estos sectores, dando así un cambio drástico a la zona. En el año 2020, el municipio de Quevedo propuso construir locales comerciales en esta ruta llamada Ruta del Río. Esto se generó dadas las circunstancias de la pandemia, donde muchas personas perdieron sus empleos y comenzaban a querer emprender en sus propios negocios. Fue así que a finales de 2020 comenzaron las construcciones con una aparente planificación previa, las cuales desde un comienzo se pudieron observar las falencias y contradicciones, pues la Ruta del Río está cerca de los sectores que en un momento el mismo municipio decidió reubicar por peligro de inundaciones. Las inundaciones pueden predecirse, excepto en el caso de inundaciones repentinas y violentas. Entre otros, las inundaciones pueden destruir viviendas y cultivos, provocar pérdidas de ganado y causar víctimas mortales. Durante los primeros días de las inundaciones es fundamental la asistencia de los voluntarios que ayudan a las personas a desplazarse a lugares seguros y salvar sus pertenencias. Las inundaciones repentinas y violentas se refieren a un volumen de agua extremadamente grande que fluye repentina y rápidamente y causa inundaciones. Dado que se producen con rapidez, son difíciles de prever. Cuando ocurren, las personas apenas tienen tiempo para escapar o llevar consigo alimentos y otros artículos esenciales. El riesgo de inundación en la ciudad de Quevedo es muy elevado, debido a que gran parte de la ciudad no se encuentra a una altura considerable en caso de inundación. Como ya sabemos, estas inundaciones son muy peligrosas debido a que pueden destruir viviendas y cultivos, pueden provocar la pérdida de ganado e incluso causar víctimas mortales. En esta otra zona trazada en la parte central de la ciudad de Quevedo, se puede apreciar en el perfil topográfico que las construcciones se encuentran a tan solo 6 metros arriba de la altura del río. Esto representa un grave riesgo para las personas en caso de que ocurra una posible inundación, ya que esto ocasionaría muchas pérdidas tanto materiales como humanas. Como se puede observar en esta parte de la ciudad de Quevedo, existen zonas seguras como también zonas en riesgo. En la parte media del perfil topográfico podemos notar por dónde pasa el río Quevedo y cómo gran parte de las viviendas se encuentran casi a la misma altura del río, poniéndolos así en grave riesgo por posibles inundaciones, ya que no se han tomado las medidas necesarias en caso de emergencia por inundación. También se puede visualizar las zonas seguras de esta zona, donde las personas que habitan esos lugares se encuentran a salvo en caso de posibles inundaciones. En este mapa se puede observar las zonas con amenaza por inundaciones en la ciudad de Quevedo. Este fue elaborado por el Departamento Técnico de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En este mapa se puede notar claramente cómo la ruta del río en efecto se encuentra en grave riesgo de amenaza por inundación, debido a que toda esa zona está en color rojo intenso. Sin embargo, en la parte central de la ciudad de Quevedo podemos observar cómo se encuentra un color verde, que significa que tiene una menor, o sea que no tiene baja, que tiene baja amenaza por inundación.
Esto se debe a que se ha tomado en cuenta que hay un tipo de muros de contención alrededor de este, pero esto no quiere decir que estas zonas se encuentren totalmente a salvo. Ahora me encuentro al frente de una casa que se vio afectada por lo que llamamos la erosión hídrica, pero además podemos ver construcciones que aún no se han visto afectadas por la misma gracias a la vegetación. Pero antes de hablar de este tema, necesitamos saber qué es la erosión hídrica. La erosión de agua o erosión hídrica es un flujo de agua que se lleva a las rocas causando que se aplane un terreno o se desgaste la superficie. El fenómeno de la erosión se define como un proceso de desgaste, transporte y deposición de las partículas de la masa del suelo. Deslizamiento de casas construidas en zonas altas alrededor del río. Como ya sabemos, alrededor del río se provoca lo que llamamos la erosión hídrica, y esto ha causado que construcciones alrededor del río se vean afectadas por pequeños deslizamientos de tierra que se han ido desprendiendo poco a poco debido a esta misma erosión. Sin embargo, la gran cantidad de vegetación que se encuentra en esta zona, como podemos ver en la imagen 2, han ayudado a que estas construcciones se sostengan. Pero asimismo, en la primera imagen, en la zona que tenemos marcada con un rectángulo rojo, podemos observar que ha ocurrido un deslizamiento, donde se puede ver claramente cómo la vegetación se ha ido desprendiendo causando de que esta construcción se vea afectada. En la segunda foto podemos observar que en esta casa ya se encuentra construido un tipo de muro de contención, pero no siempre fue así. Esta casa hubo un momento en el que el patio se comenzó a derrumbar poco a poco, provocando que los habitantes de esta casa tuvieran que tomar medidas para prevenir que se derrumbara toda la casa, construyendo así el muro que vemos en la imagen. Como conclusiones tenemos que el río Quevedo ha venido presentando procesos de ebullición según los registros geológicos que se han visto. Por tal motivo es necesario reubicar a todas las personas cercanas al río para prevenir futuras muertes. Los riesgos por inundación en la ciudad de Quevedo van a continuar debido a la mala ejecución de labor que hace el municipio y a la irresponsabilidad de las personas que trabajan cerca del río. Por último, realizar construcciones alrededor de un río puede ser beneficioso para personas que se desempeñan en el área de la agricultura, pero a la vez puede traer grandes riesgos que ocasionarían pérdidas materiales y peor aún humanas. Eso es todo, amigos.